Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en el Señor. Les saludo fraterno desde la ciudad de Santiago de Chile, en donde estamos en estos días cumpliendo con la ordenanza de la autoridad sanitaria en cuanto a cumplir nuestra cuarentena, debido a que hemos retornado ya de nuestra misión en la obra misionera en los Estados Unidos. Así que estamos aprovechando este tiempo para orar más al Señor, aprender más de su palabra y también para poder observar la contingencia que en los días presentes se vive a raíz de esta pandemia que nos afecta a nivel mundial y lógicamente también a nivel nacional. Quiero invitarlos a la puerta abierta de la palabra de Dios, a través de la cual podemos también reflexionar y hablar sobre ciertos asuntos que en los días que vivimos han estado ocurriendo y que afectan al pueblo de Dios. Si ustedes abren sus Biblias, me acompañan, quiero leerles un cortísimo versículo que aparece en el Evangelio de Lucas, que también se replica en otros pasajes de la Biblia, pero vamos a quedarnos con este del capítulo 10, versículo 3 del Evangelio de Lucas, el cual leo en el nombre del Señor y dice así: Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén. Esta palabra está dentro del contexto de la actividad que el Señor tiene con sus discípulos. Tenemos que comprender que dentro de lo que se conoce como los discípulos del Señor, hay dos grupos importantes. Hay un grupo mayoritario que sigue al Señor, de hombres y mujeres. De ese grupo mayoritario hay 12 que están algo así como en la primera línea de acercamiento al Señor, porque Dios tiene propósitos específicos con ellos, de dirigir a futuro la naciente iglesia. Pero no son los 12 los únicos discípulos. Hay un grupo mayor, y de ese grupo mayor el Señor está organizando unos 70 que van a ser comisionados por el Señor para llevar el mensaje del Evangelio de manera anticipada a los pueblos, a las ciudades, donde el Señor posteriormente va a estar. En las instrucciones que el Señor les da a estos mensajeros, están varias que son específicas para un viaje y para el desarrollo de las actividades propias de predicar y anunciar el mensaje de Dios. Pero también hay alguna advertencia de que la tarea no será en territorio netamente amigo, sino más bien en un territorio peligroso. Jesús les advierte a sus discípulos y les dice: vayan, id, hagan el trabajo, pero sepan que yo los estoy enviando a un territorio peligroso. Los estoy enviando a un territorio tan peligroso como es el terreno donde viven los lobos para las ovejas. El terreno donde viven los lobos para las ovejas es un terreno peligroso. Pero de acuerdo a lo que el Señor ha determinado, este terreno muchas veces es necesario que la iglesia también lo visite, se desarrolle y aprenda a caminar entre lobos, a lidiar con los lobos que siempre en la vida del reino animal, como animales de caza, depredadores, estarán dispuestos naturalmente a tomar del rebaño su alimento. Esto en el reino animal, en el reino natural. De ese reino podemos trasladar varias cosas que nos sirven para entender cuál es la dinámica que la iglesia debe aprender respecto de su vida, su desarrollo en territorios peligrosos en medio de lobos espirituales. La oveja en sí es uno de los animales más indefensos de la naturaleza. Dios la creó así. La oveja por sí sola no es capaz de buscar su alimento, y si estuviese en un campo sin ningún control, también comería hasta saciarse y enfermarse.
La oveja requiere de un director, de alguien que le dirija. Esto es de un pastor. El oficio de pastor de ovejas en la vida natural demanda que el pastor viva con las ovejas, esté con las ovejas y sepa y conozca muy bien el terreno a donde va a llevar las ovejas, porque las ovejas necesitan ser llevadas para comer, llevadas para beber, controladas en lo que comen, en la cantidad que beben. Hay momentos del día en que las ovejas no deben comer. Si no tienen el control de un pastor, van a comer igual y se van a enfermar. Así que la oveja es un animalito que necesita mucha atención, mucha ayuda. Es además un animal que no tiene el instinto de la defensa. Cuando se ve en peligro, no hace más que echarse y resignarse a su suerte. Por eso es que el pastor, entre otras cosas, tiene que salir a buscar las ovejas que se le pierden, que se le apartan del rebaño, porque además las ovejas también son bastante curiosas. Son animales que les da por apartarse, por ir a lugares donde no les conviene estar, pero ellas van por instinto. Trasladando aquello al campo de lo espiritual, la iglesia, los hijos de Dios, los creyentes, también somos comparados como las ovejas, porque como creyentes tenemos mucho también de estos ingredientes propios de la oveja natural. Los seres humanos, aunque nos creemos capaces, nos creemos suficientes, pero tenemos también que comprender que desde el punto de vista de la vida espiritual cristiana, vivimos también periodos en que necesitamos con mucha fuerza la intervención de otros que nos enseñen, que nos guíen, que nos ayuden a madurar, a crecer. Porque así como así somos imprudentes, impetuosos, comemos cualquier alimento, bebemos de cualquier agua y además somos curiosos y vamos visitando lugares y sitios que como hijos de Dios no nos convienen. Así es que requerimos de un pastor o de líderes o de personas mayores, ya más maduras, más crecidas, que también nos vayan llevando por el camino de la madurez y del crecimiento. Pero también el rebaño espiritual del Señor está sujeto a los depredadores. Si bien en el mundo animal muchos son los depredadores de las ovejas, pueden ser los leones, los pumas, los leopardos, el animal de caza, el animal de presa, que se encuentre con un rebaño, por instinto va a procurar devorarlo. Ese es su instinto natural. Pero en particular se menciona en la Biblia los lobos para graficar el carácter ahora que hay en los lobos espirituales. Esto no quiere decir que haya lobos fantasma o que haya espíritus con forma de lobo. Se refiere al carácter de ciertas personas, hombres o mujeres, que mediante las estrategias de los lobos de la naturaleza, aplicadas al mundo espiritual, al mundo de las relaciones personales, terminan también devorando el rebaño o dañando al rebaño o hiriendo al rebaño y si pueden también atacar al pastor del rebaño. El lobo natural tiene una capacidad en particular que le distingue de otros depredadores. El lobo no es un animal que llega y ataca, a no ser que tenga mucha hambre. Pero en realidad el lobo arma una estrategia con sus pares. Y una de sus principales estrategias es la de merodear el rebaño por tanto tiempo como sea posible hasta que el rebaño se acostumbra a la presencia del lobo, se acostumbra a ese mover permanente. Esto se parece mucho a otro gran depredador de la selva, que es el león o como son los felinos, que rodean al rebaño, que lo observan con calma hasta que encuentran el momento propicio y seleccionan a la víctima propicia para poder tener éxito en su cacería. El lobo en particular, cuando encuentra en su territorio a un rebaño de ovejas, comienza a rodearlo por un tiempo a veces prolongado hasta que encuentra el momento de poder atacarlo. Pero también tiene otra estrategia. El lobo también
imita los movimientos suaves y sutiles de las ovejas. A esto se refiere también la enseñanza de que hay lobos disfrazados de oveja, que aparentan el carácter de una oveja, pero cuando ya están insertos en el rebaño, muy cerca de las ovejas, terminan atacando al rebaño. Esto a modo de introducción, para entender a qué se refiere esta expresión del maestro con que está mandando a los suyos como corderos en medio de lobos. Digo esto porque a más de alguien pudiera parecerle legítimo pensar y preguntar por qué el Señor hace esto. ¿Por qué manda a los suyos a un territorio peligroso? ¿Por qué los manda, como quien dice, a la boca del lobo mismo? Bueno, el Señor hace esto porque quiere que la iglesia también aprenda, crezca, madure y comprenda que tiene que desarrollar su vida cristiana y su fe cristiana aún en situaciones de riesgo, de peligro y de dificultad. En los días que vivimos nosotros, ahora con esta pandemia, estamos viviendo días difíciles. Y la iglesia, como ya lo he dicho en otros videos, tiene que aprender y está aprendiendo a vivir en días extraños. Porque como sociedad no estábamos acostumbrados, por ejemplo, a la restricción de nuestras reuniones. No estábamos acostumbrados a que la autoridad nos dijera no puede ni debe reunirse. Y en esto voy a empezar a entrar en materia en la reflexión de hoy. He escuchado de algunos por allí, en las redes sociales y aún en los canales informativos, que por ejemplo el templo no tiene valor ni ninguna importancia, que lo que realmente vale es lo que está aquí adentro en el corazón. De alguna manera hay una razón para esto y hay una lógica bíblica. La palabra de Dios nos enseña que nosotros ahora somos el templo de Dios y la casa de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Eso es verdad, eso es Biblia, eso está escrito en la palabra del Señor. Carta del apóstol Pablo a los Corintios. Búsquelo en su Biblia, lo invito y lo estimulo a leer todas las cartas del apóstol Pablo, pero les doy una pista. Carta a los Corintios. Allí Pablo establece que somos templo del Dios viviente. Pero eso no significa que el lugar físico, material, el edificio al que llamamos templo y que también comúnmente llamamos iglesia, no tenga ningún valor o ninguna importancia. Siempre el ser humano ha necesitado y ha tenido estos lugares particulares como símbolos o como una palabra más técnica, más moderna, como íconos también de su fe y de su relación con Dios. En esto el templo tiene importancia. No es que solamente valga que yo sea un templo del Señor, sino que también el templo físico tiene una importancia porque allí se desarrollan ciertas actividades de gran valor para la iglesia, para el pueblo de Dios. Una de esas actividades es lo que se conoce como la congregación de los santos, la congregación de los hijos de Dios. No de las personas perfectas, no malentienda alguno la palabra santo. Nosotros como hijos de Dios somos santos porque ese es, en una forma de decir, el apellido de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo y como somos sus hijos, hemos adquirido también su misma distinción, aunque somos personas imperfectas y estamos en un camino de madurez para ir creciendo y acercándonos ahora a una mayor perfección. Eso técnicamente en palabras doctrinales significa santificación. Nos estamos día a día mejorando. El hombre que usted ve en la pantalla no siempre ha sido la misma persona. He ido de menos a más y todavía me queda camino por avanzar. Así es que cuando yo digo la congregación de los santos, digo la congregación de los hijos de Dios, de la familia de Dios, de todos aquellos que por la fe se acercan a Dios, de cualquier clase social, económica, cultural, etcétera, etcétera.
En el templo, en el edificio, se produce esta reunión que tiene sus efectos. Primero, la iglesia se reúne para entregar un mensaje. El primer mensaje que cada miembro de la iglesia entrega al llegar al templo es un mensaje de: yo estoy aquí, sigo en la fe, sigo en el camino del Señor. A pesar de que muchos llegan enfermos, llegan atribulados, acongojados, con incertidumbre, con lucha, con batalla, con problemas, con encrucijadas de la vida, con cesantía, o muchos otros llegan con alegría, con gozo, con buen recurso económico, con buena salud, con hijos exitosos, etcétera, etcétera. En todas las variantes de la vida humana, la congregación de los santos se reúne para decir que más allá de todo esto, seguimos en el camino del Señor. Ese es el mensaje que yo entrego a mis hermanos cuando llego al templo, a la reunión en el edificio que llamamos templo. Digo a mis hermanos: sigo aquí con ustedes. Y ellos naturalmente me entregan a mí el mismo mensaje. Esa es la primera actividad invisible que realiza la iglesia, el pueblo de Dios, cuando se reúne en un templo. Luego nos vamos también a otras actividades, como la adoración comunitaria. Yo adoro a Dios de manera personal, individual, pero también requiero de unir mi adoración a la adoración de otros y de otras. Y esto va creciendo y se va conformando en una congregación de los hijos de Dios para adorar en conjunto a Dios. En nuestra adoración nosotros oramos a Dios y cantamos a Dios. Alabamos su nombre como un grupo humano que cree en el Señor. Pero también en el templo se desarrolla la actividad de alimentarnos espiritualmente. A la Biblia, a la palabra de Dios, también se le conoce como el pan espiritual. Y allí, de diversas maneras, por distintos métodos, muy diversos según las iglesias, somos también alimentados por pastores, por maestros, por clases infantiles, por lo que llamamos nosotros una escuela dominical, por estudios bíblicos, etcétera, etcétera. A través del sermón recibimos el alimento espiritual. Más o menos esas son las actividades generales, pero hay una en particular que también es parte de la adoración y de la demostración de fe. Y esta actividad es la de ofrendar. Ofrendar en manera práctica es dar dinero a la iglesia. La ofrenda que se enseña en la Biblia tiene la connotación de adoración. Yo adoro a Dios con parte de mis recursos. Cuando digo mis recursos, estoy diciendo que son los recursos que Dios me ha dado para que yo los administre. Y que Dios me ha dado los mecanismos para obtener esos recursos. Una profesión, un oficio, un trabajo, una actividad económica. Dios en su palabra no enseña en absoluto que Él quiere quitarnos algo de nuestro dinero o de nuestro sustento. Él quiere que nosotros con parte de nuestros recursos también demostremos adoración, demostremos fe y sobre todo gratitud, forma de reconocer que si bien los recursos son nuestros y los tenemos, Dios nos ha provisto de las capacidades, de las oportunidades para desarrollar la actividad que nos permite tener recursos financieros. La ofrenda en el templo es un acto también de adoración que se desarrolla dentro de la reunión de la iglesia. Y a eso está acostumbrada la iglesia, a ofrendar en el templo. Es el lugar donde por excelencia la iglesia ofrenda a Dios de distintas maneras, a través del diezmo, a través de la ofrenda voluntaria, espontánea, la ofrenda del culto que también se llama, mecanismos que establece la palabra del Señor. En otra oportunidad voy a poder explicar mejor lo que es un diezmo, lo que es una ofrenda. El objetivo de este trabajo hoy es llegar a establecer una realidad que nos afecta en el día de hoy como pueblo evangélico en Chile. Permítame avanzar en esto, resumir un poco. La reunión de la iglesia en el templo entonces tiene estos ingredientes: la adoración comunitaria, el canto, la oración, la alimentación espiritual, el mensaje de fe que cada miembro que asiste entrega y también
la actividad económica, el ofrendar para la obra del Señor. ¿Por qué se ofrenda para la obra del Señor? Porque la obra del Señor requiere recursos económicos, y esos recursos económicos, de acuerdo a la enseñanza bíblica, deben salir del corazón generoso de las personas que pertenecen a una iglesia y que son atendidas por la iglesia, que son atendidas por un pastor. La persona que es atendida, que es socorrida, que es instruida, que es guiada, aconsejada, siempre va a ser un creyente que va a tener gratitud en el corazón. Parte de esa gratitud la va a expresar cantando, sirviendo, asistiendo a las reuniones, pero también ofrendando. Y esa ofrenda se da en el templo, en la reunión del templo. Entonces de aquí viene un problema que estamos enfrentando en los días de hoy. La iglesia no está yendo al templo porque hay una restricción sanitaria. ¿Qué debe hacer la iglesia frente a esto? La Biblia enseña, la Biblia nos dice que como miembros de la iglesia nosotros debemos guardar obediencia y respeto a las autoridades debidamente establecidas. Aquí se está enseñando claramente que se debe estar sujeto a las autoridades políticas que rigen la sociedad en la que vivimos. Por supuesto que hay que entender que eso tiene también sus limitancias, respecto de que mientras esas órdenes emanadas de una autoridad no signifiquen un atentado contra la doctrina de la Biblia, contra los valores de la Biblia, nosotros como creyentes en la Biblia debemos sujetarnos a esas disposiciones, siempre y cuando no sean un atentado contra nuestros principios y valores bíblicos como cristianos. Por lo tanto, cuando la autoridad me dice que vamos a hacer esto en tal horario, cuando hay que ir a elecciones democráticas, cuando la autoridad me dice que esto es así o esto es así, dentro del rango de autoridad que tiene para conducir a la sociedad en la que vivimos, la iglesia, de acuerdo a la enseñanza bíblica, debe obedecer. Y eso es lo que la iglesia evangélica en Chile, el pueblo de Dios en Chile, en su gran mayoría está haciendo. Estamos obedeciendo a lo que la autoridad ha dispuesto y estamos en un aislamiento social que incluye la no reunión de nuestros hermanos y de nuestras hermanas en los templos. No nos estamos reuniendo en los templos, la gran mayoría. Pero hay una minoría que increíblemente con ser minoría mete mucho ruido, mete mucha bulla. ¿Por qué? Porque tiene un serio problema con la ausencia de feligreses en los templos. Y aquí voy a ser incisivo, porque son estrategias lobescas las que algunos tienen. Son estrategias propias de lobos que necesitan alimentarse del rebaño. Y ocurre que al no estar la iglesia físicamente presente en el templo, no hay el mismo nivel de ingreso económico, porque la iglesia, mayormente el pueblo evangélico en Chile, no está acostumbrado a la ofrenda vía transferencia electrónica. La ofrenda masiva está diseñada, está acostumbrada, tiene un curso que se da en la reunión del templo, que además es donde va la gente más sencilla, la gente menos tecnológica y muchas veces con menos recursos, la que otorga por gratitud algún recurso económico según pueda. Por lo tanto, hoy día hay quienes, afortunadamente no todos, extrañan materialmente la presencia de las ovejas allí en el templo. Por lo tanto, cuando alguien aparece diciendo que cerrar las iglesias, que prohibir las reuniones es un atentado contra la fe de la iglesia evangélica, está mintiendo. No es un atentado contra la fe, porque la fe nos permite hacer iglesias aún en nuestra casa y en nuestro encierro. Lo que realmente hay detrás de esas palabras es la necesidad sedienta de un lobo que necesita alimentarse del rebaño. Realmente lo que está ocurriendo es que hay algunos que ya están desesperados porque los ingresos económicos
no son los que tenían hasta hace 2 meses cuando el templo se les llenaba. Lamentablemente estos lobos existen, están presentes, han existido siempre y todavía van a seguir existiendo. Personas que en las reuniones comienzan hablando de la resurrección de Lázaro, de la mujer samaritana, del hijo pródigo, pero al final del discurso, de una manera casi magistral, terminan dando vuelta el asunto y le vacían los bolsillos a la iglesia. Esos son lobos disfrazados de oveja. La iglesia evangélica en Chile está cumpliendo, mis amados hermanos y hermanas, amigo y amiga que pueda estar viendo este video, está cumpliendo con la disposición sanitaria y la vamos a seguir cumpliendo. Desde nuestra iglesia privada, en el hogar, en la cuarentena, en la habitación, estamos orando por el país, estamos clamando a Dios y estamos haciendo lo que es necesario desde el punto de vista de nuestra fe para que el Señor nos ayude en medio de este tiempo de crisis y estamos contribuyendo con la sociedad chilena en la que vivimos. Lamentablemente, hay un grupo pequeño, pero revolucionario y alborotador, como suelen ser los lobos cuando aúllan, que hoy día están aullando de hambre, que hoy día están aullando porque ya no tienen la misma lana que antes tenían. Gracias al Señor, porque nuestros pastores están en su gran mayoría sujetos a la autoridad debidamente establecida y han llamado a la gran mayoría de las iglesias denominacionales del Evangelio en Chile a quedarse en casa, a no asistir al templo y aún a mantener un distanciamiento social, incluso con sus familiares. De paso debo decir que la iglesia no está exenta de los males que hoy día nos visitan. En nuestras iglesias hay hermanos, hay pastores, hay familias pastorales, hay hermanas, hay feligreses que están contagiados. Alguno de ellos ha partido a la presencia del Señor, ha fallecido. Y esto también la iglesia tiene que tenerlo en cuenta. El ser cristianos, el mirar la palabra de Dios, el ser hijos de Dios, no nos dice en ninguna parte que estamos blindados contra todo mal. Cuidado con esas voces a veces espiritualistas, porque así como hay lobos rapaces devoradores del rebaño, también hay espiritualistas que tergiversan la escritura y la llevan al extremo y enseñan a algunos que por fe nosotros no nos vamos a enfermar. Pero hay hombres y mujeres de fe, de genuino testimonio cristiano. Hay personas de una intachable conducta evangélica que hoy día está padeciendo de esta enfermedad, como muchos cientos de otros han padecido de cáncer, de leucemia, han tenido tragedias, desgracias, han perdido trabajo, han quedado cesantes, etcétera, etcétera. Todos estamos expuestos a las vicisitudes de la vida terrenal. Por lo tanto, no debemos confundirnos pensando en que nosotros, por ser cristianos, estamos ahora exentos del dolor, ¿no es cierto?, que azota a la humanidad o a la sociedad en la que vivimos. Somos parte también de esta sociedad y estamos sujetos a estos vaivenes y como iglesia debemos aprender a servir con fidelidad a Dios en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. Mis amados hermanos y hermanas en el Señor, los llevo a reflexionar sobre esto. Mantengámonos no solo en nuestros hogares, mantengámonos en una relación profunda con nuestro Dios. Aprovechemos este tiempo de aislamiento social, este tiempo de restricción para profundizar las raíces de nuestra creencia, para orar más a Dios en la quietud de un hogar, en algún rinconcito del hogar. Miremos la palabra de Dios y dependamos de la gracia del Espíritu para poder también saber vivir en estos tiempos de presión psicológica que el encierro trae. He escuchado muchos testimonios y voy a preparar un material con la ayuda del Señor para poder aconsejar a la iglesia cómo debe el cristiano vivir estos tiempos de crisis y evitar en lo más posible caer en la desesperación o en la depresión o en el desánimo por lo que estamos viviendo. Pero ahora quisiera yo llamarlos a la reflexión, a que seamos siempre obedientes y que tengamos en claro
que gracias a Dios y alabamos al Señor por esto, porque la gran mayoría de los hombres y mujeres que dirigen la iglesia del Señor en Chile están en obediencia al Señor y a las autoridades debidamente establecidas. Nuestras iglesias están en casa, están allí, y hay un pequeño grupo que lamentablemente encuentra tribuna farandulera para la fe en algunos medios de comunicación, y terminan metiendo a todo el pueblo evangélico en el mismo saco. Nosotros no estamos en el saco de los lobos sedientos de oveja, no estamos en los faranduleros de la fe, ni en los mercaderes del evangelio. Nosotros estamos en nuestra casa, restringidos como todo el resto de nuestros conciudadanos. Estamos allí orando, clamando y rogando a Dios para que el Señor pronto nos saque victoriosos de este tiempo de prueba y salgamos fortalecidos. Mucha gente hoy día está buscando al Señor. Muchos de nuestros conciudadanos está queriendo escuchar en la iglesia evangélica un mensaje de esperanza, no un mensaje revolucionario, no un desafío a la autoridad, no una verdadera locura como la que hemos estado escuchando. Hoy día la iglesia debe tener un mensaje de esperanza para la sociedad en que se vive. Hay mucha gente reaccionando. Por allí algún cierto varón vinculado a la política ha dicho que esto es un castigo de Dios. Y yo debo decir con toda responsabilidad, Dios no está castigando. Estas son las consecuencias de una humanidad que desde los principios de la humanidad lamentablemente ha vivido a espaldas de Dios. Y a espaldas de Dios ha contaminado el planeta, ha alterado la genética, ha alterado los alimentos, ha alterado la naturaleza, ha hecho un mal uso de los recursos, se ha enriquecido indebidamente, etcétera, etcétera. Estas son las consecuencias de una humanidad que en general, como género humano, ha vivido mayoritariamente de espaldas al Creador. Por lo tanto, esto no es un castigo de un Dios que quiere castigar o oprimir al ser humano. Pero en medio de estas aflicciones, consecuencia de los errores de la humanidad, hay un Dios de amor, hay un Dios de misericordia que tiene la puerta de la gracia de su corazón abierta para que el ser humano oprimido, afligido por estas situaciones que vive, pueda acudir a Él, pueda clamar a Él. Si usted, amigo, si usted, amiga, en medio de esta situación está viviendo tiempos de aflicción, yo le invito al corazón de Dios. Yo le invito a cambiar la visión. Dios no está castigando. Dios está aprovechando de manifestar una gran oportunidad para entrar en su corazón. Todo aquel que entra en el corazón de Dios descubrirá que más allá de las circunstancias que nos rodean, se puede vivir con fe, con esperanza y con paz en el corazón. Aun cuando las cosas todavía puedan ser más difíciles y empeorar, el que está en el corazón del Señor, los que estamos en el corazón del Señor, los que quieran entrar al corazón de Dios, podrán vivir con fe, con esperanza y con paz en el corazón, y podremos salir al otro lado de este estrecho camino victoriosos para volver a encontrarnos en el fraterno abrazo de la familia de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Sirvan mis palabras como defensa del Evangelio, contribuyan a aquellos que están buscando respuesta, también contribuye a fortalecer a aquellos que seguimos en la gracia y en la fe de Dios por sus muchas misericordias. La paz del Señor sea con todos vosotros, y para el Señor sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Amén y amén.